Enzo, por las dos vías. Bien, entonces decimos de la austenita, quedamos, que forma cristales poliédricos, les dije, algo así, ¿verdad? Tiene Que una forma formación cristales cristalina. poliédricos parecidos a la ferrita, parecidos a la ferrita, pero de contornos rectilíneos, pero de contornos rectilíneos y ángulos vivos, y ángulos vivos. Posee una resistencia a la tracción de 85 a 105 kilos sobre milímetros cuadrados. 85 a 105 kilos sobre milímetros cuadrados. 85, ¿cuánto, profe? A 105. Y una dureza Brinell de 300. Dureza Brinell 300. El alargamiento es de 30 a 60%. 30 a 60%. Punto y aparte. La austenita, la austenita es el constituyente, es el constituyente de mejor resistencia al desgaste, de mejor resistencia al desgaste, es poco magnética, es poco magnética y tenaz, y tenaz. Bien. Según el esquema que les voy a mostrar, ¿no es cierto? Podemos interpretar, ¿no es cierto?, cuáles son los cristales de austenita, ¿no es cierto?, en esta imagen, que como ustedes pueden observar, ¿no es cierto?, es muy parecido a lo que habíamos observado en el microscopio con la ferrita. No obstante, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, este constituyente, ¿cierto?, los granos son como placas, ¿no es cierto?, que tienen contornos rectilíneos y lógicamente esos contornos, ¿no es cierto?, difieren, ¿no es cierto?, de lo que observábamos respecto de la ferrita, ¿no? Entonces, estos son los constituyentes que podemos ver, ¿no es cierto?, al microscopio. En la parte inferior, ¿no es cierto?, esta lo vemos con más aumento, ¿no es cierto?, y vemos cómo esas especies de placas se pueden observar de mayor tamaño. Lógicamente la unión, ¿no es cierto?, que separa esas placas, decíamos que son según el contenido de carbono que poseen estos elementos. Bien, vamos entonces, hemos finalizado, ¿no es cierto?, la definición de estos cuatro microconstituyentes que los vemos presentes en el diagrama de equilibrio hierro-carbono, ¿no es cierto?, como aquí lo podemos observar. Ahora vamos a ver los microconstituyentes que se obtienen por una transformación fuera del diagrama de equilibrio hierro-carbono. Por fuera quiero decir que no lo hacemos, ¿no es cierto?, en el estado de equilibrio, sino que vamos a modificar, ¿no es cierto?, el proceso para obtener otras estructuras que también nos son muy útiles, ¿no es cierto?, a las distintas construcciones que vamos a hacer referencia.
Y estos microconstituyentes, por su naturaleza, ¿no es cierto?, se denominan intermedios. Intermedios. Entonces, son los denominados martensita, martensita, vainita, la N la hago normalmente como una U, perdonen, ¿sí? Trostita y sorbita. Esos son los microconstituyentes. Entonces vamos a definir la martensita, ¿sí? Es la estructura típica de los aceros templados. De los aceros templados. Es magnética. Es magnética. Punto y seguido. Cristaliza en un sistema tetragonal. Cristaliza en un sistema tetragonal. Presenta un aspecto acicular. Presenta un aspecto acicular en zigzag. En zigzag. Con ángulos a 60 grados. Con ángulos a 60 grados. Punto y aparte. Posee una resistencia a la tracción. El sigma R presenta una resistencia a la tracción de 170 a 250 grados. Una dureza Rodwell, una dureza Rodwell de 50 a 68. Y un alargamiento de 0,5 a 2,5%. De 0,5 a 2,5%. Bien, entonces esa es la característica de este constituyente llamado martensita. Y dice, es la estructura típica de los aceros templados. Ustedes conocen lo que es un temple, ¿verdad? No todos, ¿verdad? ¿Se fueron? No, aquí estamos, profe. explique, profe. Acá. Bien, o sea, estamos hablando de la martensita, ¿verdad?
Esa estructura, ¿no es cierto?, estaría definida, ¿no es cierto?, por este aspecto, ¿no es cierto?, al microscopio. Es decir, que digo que es un aspecto acicular, ¿no es cierto? El aspecto acicular justamente es agujas, ¿no? Significa agujas, ¿no? Entonces, esas agujas normalmente se cruzan, ¿no es cierto? Están como desordenadas a 60 grados, ¿no es cierto? Un concepto de 60 grados más o menos sería un ángulo tal como ese, ¿verdad? Más o menos. Y de ese modo, ¿no es cierto?, vendrían a, digamos, formarse, ¿no es cierto?, esa estructura. Lógicamente nosotros tenemos que imaginar, ¿no es cierto?, por falta de un proceso más dinámico, ¿no es cierto?, que calentamos una determinada aleación, ¿no es cierto?, por ejemplo, de 0,40% de carbono, ¿no es cierto? Un carbono que normalmente lo definimos a partir de la X como fracción, ¿no es cierto?, de 0,40, ¿no es cierto?, sería un acero que al calentarlo, ¿sí?, nosotros vamos a ir, digamos, hasta una fase, ¿no es cierto?, en la cual vamos a estar formando la austenita, ¿no es cierto? Y como, digamos, esta fase tiene puntos críticos, ¿no es cierto?, en el calentamiento a 721 grados, ¿no es cierto?, vamos a pasar de una estructura ferrita-perlita a una estructura ferrita-austenita, ¿no? ¿Recuerdan ese aspecto, ¿no es cierto? Entonces, para este acero, nosotros al calentarlo, ¿no es cierto?, vamos a ir hasta esa temperatura, por encima de la cual vamos a tener el constituyente austenita. Es decir, que vamos sobre este diagrama, donde ponemos la temperatura y el tiempo, aquí estamos dibujando, ¿no es cierto?, lo que vendría a ser la temperatura isotérmica de esos puntos críticos, ¿no es cierto? Esta sería 721 grados, donde tenemos la primera transformación, o el inicio de la transformación en el calentamiento, y luego tenemos el fin, ¿no es cierto?, del calentamiento, en la cual empezamos a formar la estructura de la austenita. Es decir que por encima de esta temperatura crítica vamos a tener entonces la fase de austenita. Entonces, al ir calentando, nosotros vamos a ir ascendiendo la temperatura, y cuando estemos seguros, ¿no es cierto?, de que hemos logrado la temperatura de austenización, no tiene que ser justa, ¿no es cierto?, tiene que llevar una inercia hasta más adelante, ¿no es cierto? Cuando llegamos a la temperatura de la fase de austenización, vamos a mantener, ¿no es cierto?, el acero un determinado tiempo. Ese tiempo va a depender, ¿no es cierto?, de cuál tamaño, ¿no es cierto?, de la pieza. Si es un tamaño pequeño, digamos un diámetro, por ejemplo, de una valla de 10 milímetros, enseguida vamos a lograr, ¿no es cierto?, que toda la barra esté a la temperatura que estamos correspondiendo, ¿no es cierto? Esa temperatura para esta concentración de carbono, en la práctica, ¿no es cierto?, es más o menos 840 grados. Entonces ahí estaríamos a 840 grados, manteniendo ese tiempo. Si es una masa de un diámetro, por ejemplo, de 50, nosotros tendríamos que tener más tiempo, ¿no?, que aquella que era de 10, ¿no es cierto? Entonces, ese tiempo se va a extender más, ¿no? Y una vez que estamos seguros de que toda la masa se encuentra a la temperatura correspondiente a 840, nosotros vamos a enfriarlo bruscamente al material, ¿no es cierto? Y al enfriarlo bruscamente, por debajo de los 250 grados, vamos a obtener entonces la estructura de la martensita. Bueno, y esta estructura, lógicamente por ese enfriamiento muy brusco, es que se va a conformar, digamos, en agujas, una especie de agujas así, bien, y lógicamente
la resistencia va a ser elevada. Decíamos que la resistencia puede ser de 170 a 250, porque la austenita, ¿no es cierto?, decíamos que puede tener desde 0 a 1,7% de carburo y eso. ¿Dónde dejé el puntero? Y de ese modo, uy, aquí está. Desde 0 a 1,7% de carbono. Cuanto más carbono tengamos, entonces mayor va a ser la dureza que vamos a obtener. ¿Por qué? Porque yo al entregarle calor, ¿no es cierto?, para llegar a la temperatura adecuada, ¿no es cierto?, la distancia interatómica de los cristales, lo que habíamos llamado como parámetros, ¿recuerdan? Va aumentando, se va a dilatar, ¿no es cierto?, la masa material, por efecto de que esos átomos tienen mayor radio de actividad dinámica, digamos, en ese sentido, ¿no es cierto? Y cuando enfrío de golpe, ¿qué va a suceder? El material trata de contraer inmediatamente, porque el medio donde yo he provocado el enfriamiento, ¿no es cierto?, absorbe calor, pero no lo absorbe completamente, ¿no es cierto?, porque no le da tiempo, ¿no es cierto?, a que cambie el volumen del material, ¿no es cierto?, y queda con un remanente de esa energía, ¿no es cierto?, de esa energía que le habíamos producido ahí, y parte de ese remanente va a generar tensión interna del material. Y esa tensión interna es la causa, ¿no es cierto?, de que el material va a tener mayor resistencia mecánica. ¿Se entiende? Hola, ¿todo bien? Estamos acá, profe. Estamos tratando de entender un poquito, pero estamos acá. Eco, bien. ¿Están Profe, pensando? una pregunta. Sí, ¿Por qué en un material, por ejemplo, un hierro, cuando usted lo suelda y lo enfría con agua prácticamente, se quiebra? ¿Eso claro. también es Bueno, algo parecido a esto? bueno, es algo similar. Ahí estamos incorporando, ¿no es cierto?, un material de aporte, ¿no es cierto?, que al generar el arco, por ejemplo, si hablamos de la soldadura por arco, ¿verdad?, nosotros estamos incorporando a un material a baja temperatura, ¿no es cierto?, con ese arco, ¿no es cierto?, que funde sobre la unión que queremos hacer. Entonces hay una incompatibilidad justamente material, ¿no?, que lógicamente si nosotros enfriamos, normalmente no ocurre nada, ¿no es cierto? Digamos, hay una estructura de una distribución de grano mala, ¿no es cierto?, pero no se quiebra, digamos, en el acto de soldar me está hablando usted, ¿verdad? Claro, profe. O sea, para enfriarla, supo decir un profesor del colegio que no se le enfría así tan rápidamente, porque podía quebrar la soldadura. Sí, ¿no? Claro. Sí, normalmente no ocurre normalmente, pero depende mucho, ¿no es cierto?, del tipo de material que estamos soldando, ¿no es cierto? Pero ahí la rotura puede venir, digamos, por la diferencia de tensión que se genera. Lo ideal, ¿no es cierto?, que una vez frío se haga un calentamiento para corregir, ¿no es cierto?, el grano interno, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros tenemos a baja temperatura el material que vamos a soldar, tiene un tamaño de grano definido, digamos, ese material. Y nosotros le aplicamos un estado líquido, ¿sí?, que si lo enfriamos, ¿no es cierto?, forma un grano muy fino, ¿no es cierto? Y esa incompatibilidad es lo que puede dar lugar a rotura, ¿cierto? Y lógicamente cuando el acero es de más calidad, ¿no es cierto?, se ve más acentuada esa incompatibilidad y puede generar la rotura. Pero digamos, ese sería un efecto, digamos, de la estructura
y no un efecto en definitiva como lo que queremos lograr nosotros aquí, ¿no es cierto? Acá nosotros lo que buscamos, ¿no es cierto?, es que ese material quede con un remanente de tensión interna limitado, ¿no es cierto? Va a ser limitado en el mejor de los casos, y que no es útil, porque cuando nosotros templamos el material, eso era lo que les preguntaba recién, lo que buscamos es aumentar la resistencia del material. ¿Alguno nos da ejemplo de lo que es el temple? ¿Cómo le pregunto, profe? No entendí. ¿Qué es un temple? Cuando enfrías rápido la pieza. Cuando enfrío rápido la pieza. Bien. ¿Y qué, pero digamos, cuál es el efecto que se produce? Endurecer el material. Claro, endurecer, claro, exacto. Pero ¿cómo es el procedimiento? Más o menos, digamos, no me acuerdo quién lo definió anterior como enfriamiento. ¿Era eso? ¿O Leo? ¿Cree por ahí? Yo dije Digamos, de enfriar, sí. claro, exacto. Enfriamiento. Se hace En referencia a calentar y a enfriar la pieza. Claro, claro, ese es el procedimiento que he mostrado en el gráfico. He calentado, he mantenido y enfrío bruscamente. Es decir, entre que comienza el enfriamiento, en que comienza el enfriamiento y en el que termina, tiene un corto tiempo, ¿me se dan cuenta? O sea, si bajamos convenientemente, es muy breve el tiempo, ¿no es cierto?, que produce una velocidad alta, un rango de temperatura muy elevado en poquito tiempo. Eso significa, digamos, el parámetro, velocidad de enfriamiento, es muy, muy rápido. Entonces, como digo, al enfriarlo bruscamente, el material que había dilatado una determinada magnitud entre los cristales, ¿no es cierto?, no puede disipar todo el calor que le habíamos entregado acá y por lo tanto no se puede contraer. Entonces, parte del calor entregado queda en el medio de enfriamiento. ¿Cuáles son los medios de enfriamiento que ustedes han escuchado utilizado? En aceite o en agua. O con aire también. Claro, exacto, Agua, en aire. aceite y agua, ¿no? Es decir, ese aceite, esa agua absorbe ¿eh? una gran cantidad de calor, pero queda el residual. Ese residual que queda adentro es como una energía, ¿no es cierto?, que experimenta un cambio de la estructura interna. Y pasamos de una estructura cristalina cúbica, que es el hierro, ¿recuerdan?, a esta que le llamé tetragonal. Tetragonal. Tetragonal viene de 4, que serían los lados del cubo, ¿no es cierto? Pero en general estamos hablando, en vez de ser Profe, una pregunta. cubo, ¿eh? Una pregunta. Sí. ¿La estructura superficial de la pieza quedaría igual que como estaba antes? ¿En qué sentido igual? Me refiero a los cristales Bueno, formados. los cristales en principio tienden a hacerse más finos, ¿no es cierto?, más pequeños. Ujú. Como cuando en el lingote, ¿no es cierto?, nosotros enfriábamos, o mejor dicho, no enfriábamos, sino solidificábamos el acero que hemos puesto en el recipiente o la lingotera, ¿no es cierto? Cuando ese hierro, o perdón, ese acero cae a la lingotera, inmediatamente con las paredes de esa lingotera se forman muchos cristales, ¿verdad? Pequeñitos, Sí. porque hay muchos átomos que inmediatamente pierden, ¿no es cierto?, la temperatura y pasan prácticamente espontáneamente a solidificar. Y se genera en la parte externa del lingote, cuando lo hemos este, sacado, ¿no es cierto?, de la lingotera, cuando lo hemos despejado de ahí,
observamos como una cáscara, ¿no es cierto? Esa cáscara viene a ser, entonces, ese proceso de enfriamiento rápido que se produce. Pero en el centro, decíamos, en el centro del lingote, donde la velocidad ha sido más lenta, los granos son mayores. Incluso en el centro es donde se hace el rechupe, o la contracción natural del material, porque el enfriamiento ha sido lento. Entonces disminuye, al transformarse en sólido, disminuye el volumen, que antes tenía un rebasamiento más elevado. Ok. Ese sería el concepto, ¿no es cierto? Profe, si no puede disipar todo el calor con la contracción, entonces significa que la pieza final va a ser más grande en dimensiones que la que se mete al horno. No es exactamente, digamos, la disminución externa, ¿no es cierto? Sino que los átomos, ¿no es cierto?, al no poder desprenderse, ¿no es cierto?, de esa energía que residual, ha quedado parte de esa energía acumulada. Entonces quedan como presionados, los granos quedan como presionados, ¿no es cierto?, internamente. Y se producen granos finos, porque ese enfriamiento rápido no le dio tiempo, ¿no es cierto?, a crecer convenientemente. Y como que todo, ¿no es cierto?, queda interno, ¿no es cierto? Una energía interna. Una energía. Como que los átomos, ¿no es cierto?, disminuyen, ¿no es cierto?, el cristal, por decirlo de algún modo, ¿no es cierto? Entonces, quedan, ¿no es cierto?, como si nosotros teníamos un cristal de este tipo, ¿no es cierto? Si tenemos un cristal de este tipo, es como que al enfriarse de golpe, ¿no es cierto?, le hemos provocado fuerzas externas, ¿no es cierto?, que hacen que este material, ¿no es cierto?, tenga una reacción, ¿no es cierto?, interna más elevada, que queda limitada, ¿no es cierto? Le hemos producido un incremento de energía, pero a su vez le hemos evitado, ¿no es cierto?, menor espacio en ese sentido. Le hemos provocado un menor espacio. Entonces esos átomos están obligados a sentirse más apretados. Es como cuando viaja mucha gente en horas pico en un transporte público, ¿no es cierto? Son tantos, ¿no es cierto?, que todos se estrechan, están en íntimo contacto, digamos así. En cambio, en horas tranqui, ¿no es cierto?, hay más espacio para cada pasajero. Vendría a ser eso. Entonces, esa compresión, ¿no es cierto?, a la que nos vemos en ese sentido, es que nos genera en este caso, la tensión se transforma en una incomodidad en el transporte, ¿no es cierto? ¿Se imaginan lo mismo? Entonces pasaría lo mismo en los cristales. Y lógicamente, eso me crea una tensión. Esa comodidad es una tensión interna. Esa incomodidad me genera un malestar, que me hace poner nervioso, digamos. Que el nervio también es una tensión en el comportamiento de cualquier ser, ¿no es cierto? Esa es la idea. Y esta es una relación más, ¿no es cierto?, que nosotros aplicamos a lo que estamos estudiando. Todos los materiales están hechos, ¿no es cierto?, de lo mismo. Así como un material sufre una tensión interna cuando se provoca una determinada transformación, también nosotros cuando tenemos alguna dificultad, ¿no es cierto?, que nos abruma, internamente también nos provoca una tensión, un malestar, ¿no? Ese sería el concepto. Nada más que cuando hablamos de material, este proceso lo hacemos con un beneficio al respecto, ¿no es cierto? También se puede observar, ¿no es cierto?, un comportamiento de similares características. Por ejemplo, si yo tengo un estado, digamos, una contextura física determinada, ¿no es cierto?, que me hace apto para realizar determinados trabajos donde yo tenga que, por ejemplo,
poner un esfuerzo, ¿no es cierto? O realizar, digamos, un esfuerzo determinado. Por ejemplo, si yo quisiera competir, digamos, a nivel de físico-culturismo, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer? Digamos, tratar de darle a mi cuerpo, ¿no es cierto?, un mejor estado físico que pueda someterlo, ¿no es cierto?, a mayores exigencias justamente en el concepto de competencias, por ejemplo. ¿No? ¿Qué voy a tener que hacer? Hacer, digamos, un plan, ¿no es cierto?, asistir a un gimnasio, por ejemplo, ¿sí? Y ahí al gimnasio voy a empezar a levantar pesos, ¿no es cierto?, cada vez en mayor intensidad y a su vez con una alimentación adecuada, estoy ingiriendo energía, ¿no es cierto?, energía mecánica, energía química, ¿no es cierto?, a través de la alimentación. Entonces, posiblemente empiece a desarrollar, ¿no es cierto?, una determinada musculatura, un volumen más desarrollado, ¿no es cierto?, físico mío, ¿no es cierto?, y con el tiempo, ¿no es cierto?, y según el desarrollo de esa actividad, estaré capacitado, por ejemplo, para levantar mayores pesos, si se habla, ¿no es cierto?, justamente de esa condición, ¿no es cierto? Y eso va a ser proporcional al desarrollo que tenga. ¿Qué he hecho durante todo ese proceso yo de asistir al gimnasio? Justamente he estado absorbiendo energía, ¿cierto? De tal modo que físicamente tengo una mejor preparación y esa preparación, ¿no es cierto?, me permite que justamente esa energía interna pueda utilizarla, ¿no es cierto?, para levantar pesos, ¿no es cierto?, en mayor intensidad y lógicamente poner a prueba, ¿no es cierto?, la competencia a la cual yo me he estado preparando. Lo mismo pasa con el material. Cuando yo hago este proceso, ¿no es cierto?, le entrego energía y luego la transformo, ¿no es cierto?, pero no me desprendo de toda la energía que había absorbido, ¿no es cierto?, en material. Entonces, internamente, yo estoy apto, ¿no es cierto?, para que resistir más fuerzas externas en ese sentido, ¿sí?, sin romperme. Por supuesto, si yo no hubiera hecho esta transformación, este sistema de fuerzas pueden haber provocado el deslizamiento, como lo habíamos visto en los sistemas cristalinos, cuando pasamos, por ejemplo, de un sistema hexagonal, ¿recuerdan?, ¿no es cierto?, a un sistema cúbico. Entonces, ese es el concepto que estamos mencionando respecto de lo que es un proceso térmico, ¿no es cierto?, en esta naturaleza. Bien, entonces ahí estaríamos definiendo lo que es la martensita. Ahora cuando se corte el tiempo, que quedan 5 minutos aproximadamente, vamos a hacer una pausa, ¿sí?, un recreo. Bien, entonces ahora vamos a definir el constituyente vainita. Perdón. Entonces, por otro lado, ustedes pueden, a ver cómo han comprendido este constituyente martensita y cómo se genera esta estructura acicular en lo cotidiano. ¿Qué ejemplos pueden dar, ¿no es cierto?, comparables, ¿no es cierto?, a esta estructura, que sea de elevada dureza, ¿no es cierto?, y que a su vez cuando sufre una rotura, ¿no es cierto?, genere, digamos, un aspecto tal como el que aquí les he mostrado. ¿Qué material ustedes conocen que puede tener esta reacción, digamos? ¿Qué material puede ser? Lógicamente aquí, ¿no es cierto?, este material en determinados límites máximos, ¿no es cierto?, puede producir la rotura del material. ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Qué ejemplos me pueden dar en lo cotidiano de un material que tenga esta característica? ¿Un Que cuchillo? tenga una estructura en agujas. Ajá,
Sí, puede cuchillo, ser puede ser. el cuchillo, pero algo más, menos los cuchillos que se utilizan ahora, ¿no es cierto? Que sea algo más elemental dentro de nuestros hechos cotidianos, digamos. Que sea con dureza, ¿cierto? Pero que tenga la posibilidad de producirse una fractura en los mismos. Alfiler, ¿qué es eso? ¿Eh? Un alfiler. Un alfiler. No, un alfiler sería una aguja, ¿sí? Un elemento. Digamos, es un material, ¿no es cierto? Que lógicamente tiene mucha dureza, pero no va a resistir, ¿no es cierto?, si yo lo aplico para deformarlo. ¿Un tornillo puede ser? Eh, claro, que el tornillo, digamos, estaría, digamos, dentro de las condiciones óptimas de comportamiento para esa misma función. Algo que sea duro, ¿sí? Pero que pueda sufrir una rotura si yo lo someto a un esfuerzo, ¿sí? Una rotura, una fractura, ¿no es cierto? Y que no se pueda componer. No necesariamente puede ser metal, ¿eh? El vidrio. Ah, bien, el vidrio, ¿eh? El vidrio, ¿sí? El vidrio ¿Cerámico? común, ¿Cerámico puede ser? ¿eh? No, no. Un cerámico. Sí, también, sí, también. El vidrio es un material cerámico, le estoy diciendo, ¿no? Por la naturaleza de los componentes y la fabricación, es cerámico. El vidrio, ustedes bien dicen, ¿no es cierto? Un vidrio común, una hoja de vidrio común, ¿no es cierto? Lógicamente, si yo lo someto a un esfuerzo, ¿no es cierto? No se va a deformar el vidrio, ¿no es cierto? Pero, lógicamente, todo lo contrario, si yo le someto a un esfuerzo, eh, lógicamente, salvo el de compresión, que me va a soportar y guarda si es que no está en una superficie bien de apoyo, pero si se me cae, ¿cómo se rompe? ¿En qué forma se rompe? En un montón de Muchos pedazos. pedazos. ¿Qué forma tienen los pedazos? Cristales. Sí, podemos imaginarlo cristal, claro, esto sería el cristal, pero ¿qué tipo de rotura tiene? ¿Cómo observa el vidrio Y son roto? deforme, no tiene una forma Como específica. rajaduras bien lisas. Filosas así. Ajá, ¿cómo le llamamos a las rajaduras? Fractura. Fracturas. Sí, sí, la fractura puede ser de distinta naturaleza, pero ¿cómo sería? ¿Qué denominación? ¿Cómo lo ven a las fracturas de esa, sí, a los desechos de rotura? Se está por Con cortar ahora, picos. ¿eh? En Tiene con astillas, astillas, picos. en astillas, ¿eh? Es decir, son pequeñas láminas, agudas, tanto en los extremos como en los flancos, ¿no es cierto? Justamente porque se ha astillado